Mis padres adoptivos me han dado un mes para que me vaya de casa, porque al cumplir 18 ellos se quedaran sin la prestación por tenerme. La primera vez que me di cuenta de que mi vida no era como la de los demás niños fue con un recuerdo de cuando tenía 5 años. Estaba sentada jugando en un sofá, abrazada con fuerza a mi oso de peluche mientras mi madre gritaba al teléfono. No sabía con quién hablaba, pero sí sabía que, después de colgar, se encerraría en su habitación y no saldría por horas. Recuerdo estar sola, temblar de frío y llorar hasta quedar dormida. Esa noche y como en muchas otras noches, cuando papá no estaba. Mamá llamaba por teléfono y venía un hombre, se encerraban en la habitación. Y cuando amanecía, podía ver cómo ese hombre salía de la habitación de mis padres, agitaba la mano y se iba. El segundo recuerdo fue cuando tenía 7. Mi padre había vuelto después de semanas de ausencia, y me prometió que me llevaría al parque. Me emocioné tanto que me costó dormir, imaginando correr y jugar con mi padre. Al día siguiente, y en lugar del parque, mi padre me llevó a un bar. Me dejó sentada en una mesa durante horas, viendo cómo él y sus amigos se reían y bebían. Recuerdo mirar la ventana hasta quedarme dormida. No pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores sociales llegaran. Cuando cumplí 8 años, ya había vivido más noches solitarias de las que podía contar y acumulado más promesas rotas de las que podía recordar. Una tarde, algo se rompió en la cocina y el agua empezó a inundar toda la casa. No sé cuánto tiempo pasó, pero mi vecina comenzó a tocar insistentemente la puerta. Yo no podía abrirla, mi madre siempre me lo había prohibido. Sin embargo, ese día estaba tan asustada que, cuando la vecina y su esposo volvieron a llamar, finalmente abrí mientras lloraba y les dije, no quiero ahogarme. Me preguntaron dónde estaba mi madre, y respondí, estoy sola en casa, como siempre. Más tarde llegaron varios hombres uniformados y 2 mujeres que me dijeron que todo estaría bien, pero que tenía que acompañarlos. No quería irme, quería esperar a mi madre. Lloré y grité, hasta que una de las mujeres, la que llevaba gafas, se agachó a mi altura y me tomó la mano con suavidad. Vamos a ir a un lugar seguro, ¿de acuerdo? Me dijo con una voz calmada y cálida. Quería preguntarle si mi madre volvería pronto, porque ella aún no había regresado. Pero ya no tenía fuerzas para decir nada. Me subieron a un coche gris y durante el trayecto, me explicaron que iría a un lugar temporal hasta que pudieran encontrarme un hogar. No tienes familiares cercanos, dijo una de ellas, como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo solo miraba por la ventana, viendo las calles pasar, intentando no volver a llorar. Quería ser fuerte, pero todo dentro de mí se sentía roto. Cuando llegamos al centro de acogida, lo primero que noté fue un olor fuerte. Era un edificio grande, con paredes blancas y camas iguales en todas las habitaciones. Me dieron una pequeña cama junto a otras 3 niñas. Algunas me miraban con curiosidad, otras parecían indiferentes. No sabía cómo sentirme, era todo tan extraño. Las noches eran las peores. Acostada en esa cama fría, extrañaba incluso las cosas malas de casa. Los gritos, el silencio, la espera interminable, todo parecía mejor que este vacío. Las trabajadoras del centro eran amables, pero nunca eran mamá o papá. Sabía que no volvería a verlos, pero no entendía por qué. Un día, volvieron las mujeres del servicio social. Salimos del centro de acogida y nos dirigimos a un edificio grande con paredes marrones. Dentro fuimos a una pequeña sala blanca y con una mesa baja. Una mujer que no conocía se sentó frente a mí. Tenía una voz suave y amable, y trataba de hacerme sentir cómoda. Me llamó por mi nombre. No tienes que tener miedo, Valeria, solo quiero hablar un poco contigo, ¿está bien?, me dijo con una sonrisa. Yo asentí en silencio. Ella me hizo preguntas simples al principio, como qué me gustaba hacer en la escuela y cuál era mi comida favorita. Después, poco a poco, las preguntas cambiaron. Me preguntó sobre mamá y papá. ¿Qué hacíamos en casa? ¿Si a veces me sentía sola? ¿Qué pasaba cuando ellos no estaban? Cada pregunta parecía más difícil de responder que la anterior. No quería hablar mal de ellos. Eran mis padres, aunque no siempre estuvieran ahí. Pero había aprendido que si no decía la verdad, las cosas podrían empeorar. Así que hablé,
aunque a veces sentía que mi voz apenas salía. Le conté sobre las noches solitarias, las veces que no había comido, los días enteros esperando que alguien viniera por mí. Ella solo asentía y me animaba a continuar. Cada vez que terminaba una respuesta, ella escribía en un cuaderno. El sonido del lápiz sobre el papel era constante, como si estuviera llenando páginas y páginas con mi vida. Yo no podía dejar de mirarlo. ¿Qué iba a hacer con todo lo que estaba anotando? Cuando finalmente terminó, me sonrió de nuevo. Lo has hecho muy bien, eres muy valiente, me dijo. No me sentí valiente, solo agotada, como si hubiera contado demasiado. Solo quería volver a mi cama en el centro de acogida, aunque allí tampoco me sentía en casa. Salí de esa sala sin saber si lo que había dicho cambiaría algo. Pero en el fondo, sabía que esas palabras eran importantes, aunque no entendía del todo por qué. A los 10 años una de las trabajadoras del centro de acogida me dijo un día que estaba en la lista para ser adoptada. Me explicó lo que significaba, pero su voz se perdía entre mis pensamientos. Todo lo que quería era alguien que me quisiera de verdad, que no me dejara sola. Pero en el fondo, temía que eso nunca llegara. Cuando tenía 11 años, 3 en el centro de acogida, había estado el suficiente tiempo como para ver a otros niños ir y venir, para aprender que la adopción no siempre significaba un felices para siempre. A veces, los niños volvían al centro porque las cosas no salían bien con sus nuevas familias. Por eso, cuando me dijeron que una pareja estaba interesada en conocerme, no me hice muchas ilusiones. Recuerdo el día en que conocí a Clara y Andrés, mis futuros padres adoptivos. Me llevaron a una sala de visitas, parecida a la de la primera entrevista que tuve, pero esta vez la atmósfera era diferente. Me senté en una silla pequeña, balanceando mis pies nerviosamente. Entonces los vi entrar, una mujer con el pelo castaño y ojos brillantes, y un hombre alto con una sonrisa cálida. Parecían nerviosos también, lo que me hizo sentir un poco mejor. Clara se acercó primero y se agachó para estar a mi nivel. Hola, Valeria, dijo suavemente. Hemos oído mucho sobre ti, y estábamos deseando conocerte. Andrés se quedó de pie a su lado, asintiendo. No dijeron mucho más al principio. Solo me miraban con una mezcla de esperanza y cautela, como si no quisieran asustarme. Pasamos la tarde jugando a juegos de mesa y hablando un poco. Al principio, no sabía qué pensar de ellos. Eran amables, pero había aprendido a no confiar demasiado rápido. Clara tenía una risa contagiosa, y Andrés me hacía preguntas sobre los libros que me gustaban, escuchando en silencio. Tras esa primera visita, regresaron varias veces. Con cada encuentro, todo se volvía un poco menos extraño. Clara siempre traía algún detalle para mí, como un libro o un pequeño juguete, y Andrés siempre tenía una broma lista para sacarme una sonrisa. Me contaron que tenían un hijo, 2 años menor que yo, que ya sabía de mí y estaba emocionado por conocerme. Poco a poco, empecé a pensar que esta vez podía ser diferente. Semanas después, los trabajadores sociales me informaron que Clara y Andrés querían adoptarme. Aunque ya entendía lo que eso implicaba, escuchar esas palabras despertó en mí una mezcla de sentimientos, miedo, esperanza y dudas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si no lograba encajar? El día en que me mudé con ellos fue extraño. Empaqué mis pocas pertenencias en una pequeña maleta y me despedí del centro de acogida. Algunos de los niños me abrazaron y otros apenas levantaron la vista, acostumbrados a las despedidas. Me subí al coche de Clara y Andrés con el corazón en la garganta, mirando por última vez el edificio que había sido mi hogar por 3 años. Salí del coche con mi pequeña maleta y me dirigí a la entrada. Allí estaba Jaime, su hijo, pero no estaba solo, estaba con una mujer joven, que se fue poco después de llegar nosotros. Al entrar en casa, todo me pareció demasiado grande, demasiado diferente. Mi habitación estaba decorada con colores suaves y había una cama enorme que me parecía de otra persona. Clara y Jaime me ayudaron a desempacar y me mostraron dónde estaban las cosas. Andrés cocinó mi comida favorita ese primer día, algo que había mencionado en una de nuestras visitas. Los primeros meses fueron difíciles. No era fácil confiar en ellos, ni siquiera cuando se esforzaban tanto por hacerme sentir parte de la familia. A veces me sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo en una película donde nada era realmente mío.
Mi actitud tampoco ayudaba, me sentía extraña, rara, y a veces era difícil estar cerca de mí. Con el tiempo, las cosas empezaron a encajar. Me di cuenta de que Clara y Andrés no eran como los adultos que había conocido antes. Y Jaime, era un niño encantador, él no tenía la mirada de los niños del centro de acogida, desde ese día me hicieron sentir que tenía un lugar. Eran constantes, siempre allí, nunca me dejaban sola ni me prometían cosas que no cumplían. Nos recogían en la escuela todos los días, cenábamos juntos y hablábamos de cosas cotidianas, como cualquier otra familia. Lentamente, la desconfianza se fue desvaneciendo, y comencé a sentir que realmente podía llamar a ese lugar hogar. Pasaron los días, pasaron las semanas, y poco a poco comencé a sentir que finalmente tenía un hogar, un lugar al que pertenecía, una familia. Las tardes de películas, las comidas y cenas juntos, las conversaciones aparentemente simples del día a día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en clase? ¿Te gusta tu habitación? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Esas preguntas que los adultos hacen y que en su momento pueden parecer ambiguas, pero que, con el tiempo, aprendes a valorar porque reflejan cuidado e interés genuino. Pasó un año, y luego otro. Finalmente pude mirar atrás, y aquello que antes parecía una carga amarga se había convertido en un recuerdo que poco a poco perdía su peso. Ese pasado se atenuaba con todo lo nuevo, con el amor, la alegría y la calidez de una verdadera familia. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Pero nada dura, para siempre. Hoy me he enterado que mi familia de acogida nunca me adoptó legalmente. Solo me acogieron. La razón, al parecer, era que dependían del subsidio que recibían por cuidarme. Siempre decían que la sangre no definía lo que éramos como familia, y yo, ingenua, les creí. Hoy descubrí que recibían al menos 1.500 euros al mes por mí, es un poco más de la mitad de lo que gana Andrés, pero como estoy a punto de cumplir 18, van a dejar de recibir ese dinero. Me sentaron y me dijeron que tenía que irme. Según ellos, la acogida es solo un negocio, y ya no tiene sentido financiero mantenerme. Sin embargo, dijeron que serían amables, y me darían un mes para empacar y organizarme. Incluso mencionaron que necesitaban mi habitación para otro niño y así continuar su negocio. A pesar de todo, dijeron que querían mantener el contacto y que no debía tomarlo de manera personal. Todo esto me lo dijeron en el peor momento. Estoy a punto de terminar el instituto, en una semana haré los exámenes finales y después me prepararé para la prueba de acceso a la universidad. Es como si, cada vez que las cosas empiezan a ir medianamente bien, algo tuviera que ocurrir para complicarlo todo de nuevo. Y no puedo evitar pensar, ¿en serio? Después de 7 años, ¿soltarme todo esto y pedirme que no me lo tome personal? No entiendo qué está pasando. No sé qué les ocurre ni por qué lo hacen ahora. Todo esto es muy extraño, pero esas fueron sus palabras. Quizás no exactamente así, pero así es como las recuerdo. Han pasado unos días, y sinceramente, he estado en estado de shock. Quizás todavía lo estoy. No he podido pensar con claridad. Apenas dormí 2 horas anoche, así que probablemente también esté algo delirante hoy. Lo primero que hice fue contactar con el trabajador social. Tendremos una reunión de emergencia a la 1:30 de la tarde, donde espero obtener más detalles sobre mi situación. También espero que puedan arreglar un alojamiento de emergencia para mí. También preguntaré si Clara y Andrés pueden legalmente darme solo un mes de aviso para irme, dado que después de ese mes todavía seguiré siendo menor de edad. No quiero quedarme más tiempo del necesario porque desde que me dieron la noticia, es como si ya no existiera. Me ignoran, no me hablan ni me ofrecen comida. Intenté iniciar una conversación, pero literalmente me ignoraron por completo. No me iré hasta tener un lugar seguro donde quedarme, me niego a quedarme en la calle. Finalmente, me aseguraré de que se detenga la ayuda que están percibiendo por tenerme a mí, ya que si en un mes tengo que irme entonces no hay sentido que sigan percibiéndolo. Hoy le diré al trabajador social que esa ayuda debería detenerse si ya no estoy viviendo con ellos. Afortunadamente, tengo algo de dinero ahorrado. Algunas personas me han sugerido que podría tener derecho a una beca cuando comience la universidad, además del préstamo estudiantil. Eso lo sé, pero todo eso viene después de los exámenes de acceso, iniciaré los trámites cuando los apruebe. Además, he empezado a buscar trabajo. Tuvimos una larga reunión con el trabajador social,
quien fue muy comprensivo y lamentó la manera en que mis padres de acogida me están tratando. Después de la reunión, fui a comer mientras él hablaba directamente con ellos. Más tarde me reuní con él de nuevo para que me informara sobre lo que habían discutido. Me dijo que lamentablemente no habían llegado a un acuerdo y que sería mejor ponerme en la lista de espera para vivienda social, y tengo la esperanza de que no tardará mucho en conseguir una casa para mí. Grabé la reunión porque estoy tan privada de sueño que temo olvidar detalles, además de que tengo mala memoria debido a todo lo que me está ocurriendo actualmente. Escucharé la grabación mañana después de haber dormido. De lo que entendí, me ayudarán con la vivienda social y algo de dinero extra para emergencias, pero solo después de cumplir 18 años, no antes. En cuanto a Clara y Andrés, le dijeron que al ser menor de edad no pueden echarme así sin más, no sé mucho de eso. Pero lo que sé, es que tuvieron que acceder a que me quede hasta finalizar las pruebas de acceso, lo cual me da un respiro. Al menos no tendré que preocuparme por vivir en la calle mientras hago los exámenes finales. La prueba de acceso será 1 mes y medio después de terminarlos, ya habrá tiempo para preocuparme de ello después. Me dijeron que si me siento incómoda, puedo ser trasladada a un albergue juvenil mientras espero por una vivienda. Aunque la situación es incómoda, prefiero quedarme con Clara y Andrés hasta finalizar las pruebas de acceso. Algo que no me esperaba, un amigo que conocí en el centro de acogida, y que volví a ver en mi instituto. Él y yo tuvimos una gran discusión. Me dijo que estaba siendo desagradecida con mis padres adoptivos y que debería entender que no todos están dispuestos a cuidar de una niña que no es suya. Según él, aunque lo hicieran por dinero, me dieron un hogar y me alimentaron hasta hoy. Sus palabras me dolieron profundamente, tuvimos una gran pelea. Pensé que, de entre todos, él me entendería, pero tal vez no. Quizás estoy siendo irracional por el cansancio. Voy a hablar con él mañana después de haber dormido, y espero que todo se calme porque ahora mismo siento que no tengo a nadie más. Jaime, mi hermano, aunque no lo es, yo lo considero uno. Él encontró la primera publicación en Reddit. Debería haber sido más cuidadosa con los detalles, pero mi mente estaba demasiado agitada cuando la escribí. No sé cómo la encontró, pero considerando que fue él quien me introdujo en Reddit, supongo que simplemente apareció en su página. Hace unas horas, Jaime vino a mi habitación con la publicación y me preguntó si yo la había escrito. Al principio intenté negarlo, pero soy una pésima mentirosa, así que lo supo. Me preguntó por qué no le había contado nada de esto, y le dije que pensé que ya lo sabía. Me dijo que no tenía idea y que nunca habría apoyado a sus padres en echarme si hubiera sabido la verdad. Según él, le dijeron que yo había pedido mudarme. Jaime parecía genuinamente sorprendido e indignado por lo que leyó. Contra mis deseos, compartió la publicación en el grupo de chat familiar con la intención de defenderme. Mamá, papá, realmente creo que deberían leer esto y ver el impacto que está teniendo. Aunque lo hizo con buenas intenciones, realmente desearía que no lo hubiera hecho. Ambos leyeron el mensaje, pero ninguno ha respondido. No he salido de mi habitación desde entonces. Estoy realmente ansiosa, al borde de un ataque de pánico. Sabía que tenía que hacer algo, y me puse a escribir todo lo que me estaba pasando, todos los recuerdos, todo lo que pasaba por mi mente, y cuando terminé lo único que pasó por mi mente era enviarlo por el grupo familiar. No lo pensé más, y así hice. El texto decía: llegué a ustedes cuando tenía 11 años, siendo una niña que nunca había sentido amor, afecto o algo remotamente agradable. Desde pequeña, aprendí a temer a las personas y a los cambios repentinos de humor de mis padres biológicos. Me enseñaron a reprimir mis emociones, a ocultar el dolor y a no mostrar mis sentimientos. Cuando llegué a ustedes, mi vida estaba gobernada por el miedo y la ansiedad. Sé que mi comportamiento en ese entonces era difícil de manejar. Había aprendido que algunas acciones no tenían consecuencias, mientras que otras resultaban en castigos severos y aterradores. Era todo incoherente, falto de sentido y difícil de entender. Podía hacer algo un día y recibir elogios, y al siguiente, recibir el trato opuesto. El amor, para mí, no era algo que se daba, era algo que se ganaba, condicionado y superficial. Pero ustedes me mostraron un camino diferente, me enseñaron lo que era el amor y el afecto. Al principio, fue confuso y difícil de comprender. No podía verme a mí misma como algo más que una molestia.
No entendía por qué alguien me amaría ni por qué no me estaban lastimando. ¿Recuerdan cuando les dije que no me importaba si me hacían daño si me portaba mal? Poco a poco, me enseñaron a confiar, a amarme a mí misma y a quienes me rodeaban. Me mostraron que, sin importar lo que hiciera, no me abandonarían ni me odiarían. Y aunque lo intenté, nunca me echaron. Me ayudaron a darme cuenta de que no era mi culpa estar en el sistema de acogida, ni de lo que sucedió con mi familia biológica. Me enseñaron a manejar mis miedos de manera adecuada, me dieron amor, compasión y bondad. Recuerdo el primer día que me sentí realmente segura, tenía 11 años y estábamos viendo una película de Disney juntos. Para ustedes, quizás fue solo otro día, pero para mí, es un recuerdo que define cómo me veo a mí misma. Estuvieron conmigo cuando estaba ansiosa por cambiar de escuela, me consolaron cuando mi madre biológica un día volvió a mi vida, y al otro desapareció. Me apoyaron cuando el chico que me gustaba me pidió salir, y luego estuvieron ahí cuando ese chico prefirió salir con otra chica rompiendo conmigo una semana después, y como sentía que mi mundo se volvía a desmoronar. Me animaron a esforzarme en mis estudios y a postularme para la universidad. Lo más importante que me enseñaron fue que era digna de amor y respeto. Nunca se dieron por vencidos conmigo. Soy quien soy hoy gracias a vosotros. Cuando me veo, reconozco en mí misma la pasión, el cuidado y la bondad que me enseñaron. No eran mi familia biológica, pero eran mi familia, mi única familia. Ahora, no sé qué ha cambiado. No sé por qué han pasado de ser los padres amorosos y cariñosos que fueron, a ser personas con las que ya no siento esa misma conexión. Es como si su forma de verme hubiera cambiado completamente, y no logro entender por qué. Hace unos días, me dijeron que tenía que mudarme, dándome solo un mes de aviso para dejar a mi familia. Me han hecho sentir como aquella niña de 8 años que fue dejada en el centro de acogida. No les estoy diciendo esto para hacerles sentir culpables ni para pedirles que me dejen quedarme. Esa decisión ya está tomada, y desafortunadamente, no creo que pueda verlos de la misma manera otra vez. Entendería si estuvieran en una situación económica difícil o si quisieran ayudar a otro niño como yo, pero, ¿por qué no hablaron conmigo antes? ¿Por qué lanzaron esta noticia de repente y luego actuaron como si no importara? ¿Por qué decirme que esto es solo un negocio? ¿Creyeron que así dolería menos? Desde que me lo dijeron, mi vida ha quedado patas arriba y no sé cómo seguir adelante. Hace unas semanas, si me hubiera sentido de esta manera, ¿saben a quién habría acudido? A vosotros. Les habría contado mis preocupaciones y miedos, y vosotros habríais dicho las palabras correctas, luego nos habríamos sentado a ver juntos alguna serie o película romanticonas. Pero ahora, ya no tengo a nadie. Siento que, por segunda vez en mi vida, me están diciendo que no merezco una familia. Y esta vez, no tengo a nadie que me ayude a salir de este abismo. Siempre fueron ustedes, mamá y papá. Siempre pude contar con ustedes. ¿Por qué me están abandonando ahora? Después de enviar ese mensaje, no ocurrió nada. Me sentí vacía. Aunque no lo dije, deseaba que esas palabras fueran suficientes para que recapacitaran y al menos pudiéramos tener un cierre. No voy a mentir, en el fondo buscaba con esas palabras recuperar a mi familia, pero nada sale como una quiere. El trabajador social ha sido muy amable al permitirme guardar mis cosas en su garaje, aquellas que no puedo llevar conmigo. Además, me ha encontrado un lugar para quedarme. Al parecer, tendré mi propia habitación, lo cual fue crucial para mí al tomar la decisión de mudarme. Es un complejo de pequeños departamentos destinados a acoger a muchos jóvenes que, como yo, han salido del sistema de acogida y no pueden obtener una vivienda propia. Sigo en el grupo familiar, y aún no he recibido ninguna respuesta, solo Jaime me ha respondido. Ayer estaba inundada de emociones, pero hoy no siento nada. No estoy segura de qué es peor, el silencio, la indiferencia o darme cuenta lo sola que estoy realmente. Acabo de dejar la casa de Clara y Andrés por última vez. Me siento muy extraña, triste y sola en este momento. Ya tengo una habitación, aunque solo son por unos meses hasta ir a la universidad, se siente bien. He pedido una pizza para cenar y me he dado cuenta de que no soy capaz de comérmelo todo, antes no sobraba ni un trozo, hoy es completamente diferente. Solo quiero meterme en la cama y llorar, mi mente no deja de dar vueltas pensando en todo lo que tengo que hacer.
El trabajador social me informó de la cantidad exacta que Clara y Andrés recibían al mes, por mí, 2.800 euros, y no 1.500 como me dijeron, lo que suma unos 52.000 al año. No puedo dejar de pensar en ese número. ¿Eso es todo lo que valía para ellos? Sé que es más o menos lo que gana Andrés. Clara es ama de casa, entiendo que el dinero es importante, pero, en serio, ¿era más importante el dinero que la familia que habíamos construido? Al final decidí salir del grupo familiar, no veía ninguna razón por la que debería permanecer allí. Desde que publiqué el texto, nadie respondió, excepto mi hermano. Y dado que ya no vivo con ellos, y nunca fuimos una verdadera familia, creo que es mejor así. 2 semanas después de dejar la casa, Clara me llamó llorando, diciendo que no tenía idea de que me sentía así. Le pregunté, ¿en serio, según tú, cómo tendría que sentirme después de darme un mes para irme, solo porque ya no iban a percibir el dinero por tenerme allí? Me pidió perdón y suplicó que volviera. Dijo que lamentaba haber arruinado todo, que se arrepentía profundamente de los últimos días y que desearía poder deshacer todo lo que pasó. Le respondí que no era justo que me echara y luego, entre lágrimas, me pidiera que volviera. Le dije que era demasiado tarde. Hablamos unos minutos más, pero ella no dejaba de repetir que lo sentía, que me amaba y que quería que regresara a casa. Sin embargo, mi decisión ya estaba tomada. Ellos me apartaron de sus vidas de la manera más cruel, y ahora pretenden que actúe como si nada hubiera pasado, como si todo pudiera volver a ser como antes. No es justo. Ella seguía llorando, pero sabía que no había vuelta atrás, así que decidí colgar el teléfono. A pesar de eso, continuó suplicando y pidiendo que volviera, pero no encontraba sentido en seguir escuchándola. ¿Será todo esto una mentira? ¿Sus palabras eran sinceras, o solo intentaba limpiar su conciencia al pedirme que volviera? No creo que a su hijo le hubieran dicho algo así, y yo realmente creí que era su hija. Pero después de todo esto, ya me quedó claro dónde estoy parada. Siento que ¿soy la mala por no perdonarlos y no regresar? Estoy tan confundida que no sé qué hacer. Simplemente colgué el teléfono, y luego ella comenzó a enviarme mensajes de texto. Terminé bloqueándola, pero ahora siento como si yo fuera la culpable. Estoy tan cansada de todo esto, de todo. Más tarde, recibí un mensaje largo y extenso de Andrés. Decía que lo sentía mucho y que entendía cómo me estaba sintiendo. Explicó que la razón por la que no respondieron antes fue porque sabían que ninguna palabra suya haría que cambiara de decisión, simplemente me estaban dando algo de espacio. También mencionó que habían estado hablando entre ellos y que no sabían en qué estaban pensando. Admitió que claramente esa no era la mejor forma de decirme las cosas. Transcribiré sus palabras tal y como las dijo. Valeria, te conocemos, y sabemos que lo estropeamos, quizá para siempre. Pero, por favor, no nos des por perdidos. Aún somos esas personas que, al igual que tú, estaban perdidos el día que te conocieron. Sabemos que las palabras tienen significado y, aunque ya sea tarde para corregirlo, jamás fue nuestra intención que todo esto ocurriera, mucho menos hacerte daño. Quiero aclarar lo que quisimos decir ese día, sin mentiras ni endulzar nada, porque es lo mínimo que mereces. Siempre te hemos querido como una hija. Es cierto que nunca serás nuestra hija biológica, pero eso no significa que te queramos menos. No queremos dejar de estar en tu vida. Tienes razón, jamás le hubiéramos dicho algo parecido a Jaime. El dinero sí es importante. Lo necesitamos. En mi trabajo están reduciendo horas y despidiendo compañeros, y podría ser el próximo. Tal vez el miedo a perderlo todo, mi empleo, los ahorros, hizo que dijéramos las cosas de una manera tan fría, como si solo fueras un trámite. Creímos que, al decirlo de esa manera, lo entenderías. Sabíamos que te enfadarías, claro, pero pensamos que, al final, somos familia y todo volvería a ser como siempre. Por favor, perdónanos. Si después de saber toda la verdad decides no volver a hablarnos ni vernos, lo aceptaremos y te dejaremos en paz. Pero también te pedimos que no hagas eso. Si necesitas tiempo, tómate todo el que quieras. Jaime está enfadado con nosotros, y ni siquiera nos habla. No sabemos si también hemos estropeado la relación entre ustedes. Te queremos mucho, y, por favor, cuídate. Con amor,
papá y mamá. Después de leer ese mensaje, me quedé más confundida que antes. Si esa era la razón de sus palabras, podía entenderlo en parte. Pero, como él mismo dijo, las palabras tienen significado, y aún estoy dolida. Tal vez me tome bastante tiempo superar esto. No sé si algún día los perdonaré o si podré sanar completamente. Lo único que tengo claro es que aún los quiero, pero, por ahora, necesito mantenerme alejada de ellos. Si te preguntas qué pasó con Jaime, él y yo seguimos en contacto. Aunque no volveré a ver a mis padres adoptivos por el momento, no voy a dejar mi relación con mi hermano. Es lo único que me queda, junto con mi amigo, aunque no he hablado con él desde aquella discusión. Hemos dejado de hablar antes, por semanas, pero siempre volvemos a hacerlo. Dejaré que el tiempo haga su trabajo. Por ahora, lo único que lamento es que se acerca mi cumpleaños, y creo que lo pasaré sola. Por lo demás, estoy emocionada, preparada y un poco asustada por todo lo que está por venir. Gracias por tomarte el tiempo de leerme. Espero no volver a escribir aquí, y si lo hago, que sea solo para compartir buenas noticias. Adiós. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia. No olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte. Nos vemos en próximos vídeos.